Amigos, estoy recibiendo con muchísimo gusto al embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Julio Chirino. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y a Pablo Klappenbach, que es ministro de la Corte Electoral de nuestro país, que fue invitado a integrar la delegación de veedores, y no es la primera vez, no es la primera elección, por parte de la UNASUR. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo son las elecciones en Venezuela? ¿Prístinas? Muy tecnificadas. Muy tecnificadas. Muy tecnificadas, con extremos controles que hacen a la coyuntura venezolana más que a solo temas electorales. ¿Controles como cuáles? Y, por ejemplo, yo le diría que cada una de las etapas es auditada por técnicos de todos los partidos junto con los técnicos del Consejo Nacional Electoral. Y eso está muy bien, son todas auditadas. Pero en el preciso sistema de la votación del domingo hay multiplicidad de controles que ayudan a que todo el mundo esté más conforme, pero a veces puede hasta retrasar un poco la velocidad del proceso de votación, porque son extremos. Pero bueno, creo que Venezuela lo precisaba. Por eso a las 10 de la noche se pudo dar un resultado, a las 10:30 un candidato estaba reconociendo que había perdido las elecciones. Es bastante rápido eso, me parece, ¿no? Es muy rápido. Es muy rápido, porque estamos hablando de que ¿cuántos millones? Y estamos hablando de 19 millones de habilitados para votar y de números redondos siempre 15 millones de votos. Sí, claro. Eso es un proceso muy rápido que pocos países en el mundo lo pueden hacer. Bueno, se dice que ha sido así como dice Klappenbach, que estas son las realidades de las elecciones en Venezuela, del proceso eleccionario en Venezuela, pero que la disparidad estuvo en los medios a los que podía acceder, no los medios ni escritos, ni televisivos, ni gráficos, los medios a los que podía acceder el propio presidente candidato en estas elecciones. Bueno, yo te diría que las elecciones en Venezuela, además de su parte técnica, lo lleva el Consejo Nacional Electoral, que es un poder en nuestro país, también lo regula, incluso regula la cantidad del tiempo en televisión que puede estar un candidato, que puede estar otro candidato, e incluso en el periodo hubo, para decirlo de alguna manera, llamados de atención de parte del Consejo Nacional Electoral a ambos candidatos por utilización de algunos tipos de símbolos, de signos o de vinculaciones con la gestión pública y la campaña electoral. Lo que sí te puedo decir es que en eso el Consejo Nacional Electoral es muy claro y hay una normativa que me puedo atrever a decir que se cumplió y el Consejo lo hace cumplir. ¿Qué significa concretar la posibilidad de 20 años en el poder para Chávez? Bueno, para Venezuela significa la posibilidad de seguir avanzando en un proceso de transformación, de cambio, en un proceso que ha sido democrático. Lo primero que hay que decir que desde 1999, cuando llega el presidente Chávez, su primer acto de gobierno fue convocar a todos los venezolanos a ver si estamos de acuerdo con una asamblea constituyente para refundar la república. Y de allí surge una nueva constitución que también es refrendada por todos los venezolanos. Esto sucede en Venezuela por primera vez en la historia. Primera vez que a los venezolanos le preguntaban la constitución que querían darse, y de allí la nueva república. Y a partir de ahí se ha venido construyendo un nuevo país con nuevos principios, donde se han priorizado nuevos elementos, y el elemento central tiene que ver con la independencia y con la posibilidad de combatir la pobreza y todos sus añadidos, es decir, de combatir con la exclusión. Y yo me atrevería a decir, como un artículo titulado por ahí, que algo habrá hecho Chávez para que en Venezuela se haya vuelto, el pueblo venezolano mayoritariamente haya vuelto a escoger su opción. En el caso de Venezuela, sin lugar a duda hubo una disputa entre modelos muy marcada, y lo que sucediera en las elecciones en Venezuela cambiaba el rumbo de nuestro país. Así que por eso también fueron unas elecciones, podemos decir, muy observadas, muy vistas a nivel internacional. Más allá de observador, que no es poca cosa, digamos, el sistema venezolano es asimilable a otros sistemas electorales, como por ejemplo el nuestro podría mejorar hacia el venezolano. Me consta que en ese proceso de tecnología y de tecnificación han habido inclusive técnicos uruguayos trabajando. Es importante saber que esta misión es que fuimos representantes de los distintos organismos electorales de UNASUR,
que generamos la misión UNASUR, de acompañamiento internacional, no de observación internacional. Sé que puede parecer una palabra, pero en realidad es diferencia. Aquí estamos entre organismos pares de América del Sur, acompañando el proceso electoral de otro organismo electoral. Pero a todo esto voy a que se firmó un acuerdo entre UNASUR y el Consejo Nacional Electoral en agosto de este año, en el que establecía los criterios por los cuales íbamos a hacer esta misión de acompañamiento, pero hay todo un capítulo dedicado al aprendizaje de todo el resto de los países del sistema electoral venezolano. En América del Sur solo tienen voto electrónico Venezuela y Brasil. Todo el resto tenemos el sistema manual o papel. Yo creo que hay muchas cosas aplicables. En el caso de nuestro país tenemos en principio una diferencia económica muy grande y luego que cualquier ley que modifique la ley de elecciones necesita mayoría especial de ambas cámaras de 2/3. Entonces, para lograr un acuerdo que modifique nuestro sistema electoral, tiene que ser obviamente intrapartidario, que es parte de esa mayoría, que todos entendemos por qué es así, que no sea que una mayoría sola, por sí sola pueda resolver, pero entonces eso dificultaría más hacer algún cambio tecnológico, aparte de lo económico, que no es menor. Cuando se conoce la noticia en estas últimas horas de la participación de Maduro, casi del quien es canciller, ¿no?, de la República venezolana desde hace varios años, muchos, no me acuerdo cuánto, 6 años, ¿no? 5 iba a decir, 6 años, que hemos tenido la suerte de entrevistarlo también acá en la Sede del Agua. Estamos hablando de un heredero político, estamos hablando de las dificultades a nivel de salud, estamos hablando de un proyecto y su continuidad. Estamos hablando de que el presidente no está solo, el presidente lo acompaña un gran equipo, un equipo muy grande de personas a lo largo de todo este tiempo de construcción de la revolución en Venezuela, y nuestro canciller, en este caso Nicolás Maduro, es de las figuras que viene acompañando al presidente y al proyecto desde sus inicios, desde el MBR 200, que es el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, y posteriormente en lo que fue la fundación del Movimiento Quinta República, el movimiento que dio la posibilidad de la llegada del presidente Chávez en 1999. Es una persona que además ya viene desempeñando un rol dentro del Consejo de Ministros como vicepresidente político, encargado de la articulación de todo lo que son los gabinetes que están vinculados a las políticas de Estado, principalmente. Entonces, es una figura que viene acompañándole desde hace un buen tiempo, y en este caso el vicepresidente ejecutivo en Venezuela es un cargo ejecutivo, como bien dice nuestra Constitución, que se encarga de contribuir con el presidente de la República en todo lo que tiene que ver con la articulación del Estado. Y bueno, ya el presidente anunció que uno de los puntos a profundizar estos años de gestión pública es todo lo que tiene que ver con la eficiencia y con el control y el seguimiento. Así que en ese caso estamos seguros que la vicepresidencia va a asumir un rol determinado en ese aspecto. Y en Venezuela lo que te puedo decir es que hay un proyecto, ese proyecto tiene un programa, ese proyecto tiene una discusión que se ha hecho con el pueblo, que se ha hecho con los más de 5 millones de inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, más los que conforman el Polo Patriótico, y ese proyecto es el que sostiene y el que es representante el presidente Chávez del mismo. Como mucha gente ha especulado con la salud de Chávez, el propio Vargas Llosa, antes de los resultados, hablaba que más allá de que Capriles no pudiera acceder a la presidencia de la República, podía sí ser próximamente especulando con la salud del presidente Chávez. Lo cierto es que varios de nosotros nos hemos fijado en cuáles son las reglamentaciones y constitucionalmente qué es lo que puede pasar, pero tengo entendido que de abandonar la presidencia por cualquier situación, el hoy canciller podría estar, yo saqué la cuenta, 6 meses más. Sí, bueno, y después 4 años llamar nuevamente a elecciones. Bueno, lo primero es que tú y de refrendarlo, llegar hasta el final del mandato. O sea, no veo por dónde entraría la opción de quien ha sido derrotado en las últimas elecciones. A eso quería llegar. Sí, bueno, lo primero que tú has dicho es cierto, es que se ha especulado muchísimo en la salud del presidente. Y la mayoría de lo que se ha dicho ha sido totalmente falso, porque si no, según lo que han dicho muchos, ya no estuviera con nosotros. Y el primer vocero de su salud es él. Y él dijo hace muy poco, el mismo viernes antes de las elecciones, que todos sus controles están muy bien. Lo que te quería decir, en Venezuela, constitucionalmente, el vicepresidente ejecutivo
suplanta las faltas temporales y las faltas definitivas del presidente de la República. Si se hace en la mitad del periodo, antes de cumplirse la mitad del periodo, debe llamarse elecciones generales para completar ese periodo. Si no, el vicepresidente completa el periodo que ya fue electo. Eso es lo que dice nuestra Constitución y en ese sentido podría ser lo que en dado caso sucediera. Todos los venezolanos estamos seguros, por la fuerza que ha demostrado nuestro presidente, por la vitalidad y por el acompañamiento de nuestro pueblo, que su salud está en una situación muy positiva y va a seguir siendo el líder del proyecto revolucionario que se está dando en nuestro país. Lo que nosotros vimos, todo el mundo vio, es que la oposición se manifestó, grandes actos multitudinarios que dieron un resultado de una Venezuela que tiene dos formas de ver políticamente, los que apoyan mayoritariamente al presidente Chávez y quienes han aumentado, digamos, con esta oposición lograron un acercamiento en votos. Se especula con todo eso y la continuidad del proyecto, pero yo iba a esto. La rápida aceptación, la no especulación de Capriles de los resultados debe haber llamado también la atención, porque se especulaba con mucha cosa, ¿no? Con que iba a haber enfrentamientos, con que la situación no iba a ser muy fácil, reconocimiento. Desde el punto de vista electoral, yo participé ya como misión de UNASUR en agosto pasado, como presenciando la auditoría que se hace al software de votación, en el que técnicos de todos los partidos auditan cada uno de los detalles, en unas jornadas que son increíbles de más de 10 horas, en el que se ve paso a paso y se va firmando día a día un acta y aparte una firma electrónica para luego poder también verificar que ese es el software que se instala en cada una de las urnas electrónicas. A eso se le suma que cada instancia es auditada por los técnicos en informática. Yo diría que de un gran nivel. Yo no soy técnico informático, entonces, pero sí los vi trabajar y al ver trabajar pude ver presenciar que es un gran nivel. Sin duda, todos los partidos que participaron de esta elección tenían confianza en el sistema electoral. Que luego, a la hora de hacer declaraciones, haya algún otro juego para hacer, es parte de lo que es la política. Pero sin duda, los partidos, todos entendieron que este sistema era el válido porque participaron de él. Cualquier sistema, ya sea, ya sea el papel nuestro o el electrónico de Venezuela, se basa en la participación de los partidos. Y en este sistema existía esa participación. Para terminar, una situación especial del mundo, ¿no? Por eso yo creo que también tenía mucha importancia la continuidad o no de Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo te diría que por lo menos en nuestro país la elección no era la continuidad o el paso de mando de un partido a otro. Era la visión de un proyecto que en Venezuela se ha fraguado con la población, con el pueblo, y que es cuestión de ir. Yo me atrevería a decirle a la gente de Uruguay que nos escucha, que viajen a Venezuela y se van a dar cuenta al llegar al aeropuerto y subir a Caracas y recorrer el país, que la mayoría de los mitos que se habla de nuestro país no son ciertos en relación a lo político que uno lee. Y si no, hay 3 lecturas que yo me atrevería a recomendar. Una fue la de Chávez habrá hecho algo, que planteó Esteban Valente, que él dice todo un resumen de por qué gana el presidente Hugo Chávez. Otro me atrevería a decir que fue una persona que acompañó el proceso electoral, que se llama Venezuela, el triunfo de la democracia desde Caracas, que fue la senadora Mónica Xavier, quien habla cómo fue lo que se vivió, y finalmente Venezuela con una democracia muy viva, que también hizo el ingeniero Yerú Pardiña, que estuvo allí, y creo que ellos narran lo que vivieron. E igualmente tuvimos, además de Pablo, que nos acompañó por parte de la Corte Electoral, hubo más de 7 acompañantes electorales de Uruguay. Yo me atrevería a decir que antes de hablar abiertamente, como hemos visto en los últimos días en la prensa, cualquiera opinó y opina abiertamente lo que sucede en Venezuela, yo le diría que opinen con conocimiento y que le pregunten a quiénes fueron. Incluso fueron acompañantes electorales que se puede decir que son de partidos que han criticado el proceso político venezolano o al presidente Chávez. Y que le pregunten a ellos y ellos son los que le van a decir cómo vieron a Venezuela, cómo vieron nuestro sistema electoral, cómo vieron la madurez de nuestro pueblo en relación a lo democrático y cómo se puede construir un proceso de transformación y cambio profundo en democracia y dentro de las reglas de juego. Ha sido un gusto. Les invito a brindar por la democracia en nuestros
nuestros países para que realmente se profundice con la participación de todos y sobre todo de la ciudadanía, ¿no? Que es la que va a construir esa diferencia. Vinos Finos H. Stagnari tienen que estar en su mesa seguramente porque son los vinos más premiados que tiene Uruguay. Gracias. Gracias. Salud.